En esta sección vamos a ver ya la conclusión de las funciones especiales, de sus definiciones y sus derivadas. Recuerden que estuvimos viendo las funciones exponenciales, su función inversa, la función logarítmica, las funciones básicas trigonométricas, senos y cosenos. Entonces estuvimos trabajando con eso. En estas clases, ya para concluir esta sección, vamos a ver combinaciones entre ellas y vamos a ver sus derivadas. Entonces en estos ejercicios, como siempre, nos va a pedir que encontremos la derivada de las siguientes funciones de acuerdo a la variable dada. Aquí vamos a ver nada más como cuestión adicional que pueden depender de otros parámetros, pero finalmente las reglas siguen siendo las mismas. Es decir, van a depender de otras letras. En lugar de ser función de x, puede ser cualquier otra letra. Puede ser t del tiempo, puede ser m de dinero, por ejemplo, lo que sea. Y después, ya que tengamos eso, vamos a determinar su valor en el punto dado. Entonces vamos a ver el primer caso. Tenemos esta función que depende de x, entonces pues vamos a hacer la derivada de esta función con respecto a la x. O recuerden que lo podemos poner de esta manera. Entonces recuerden que la derivada del coseno es menos seno. La derivada de seno es coseno positivo. Recuerden, eso fue lo que vimos en la clase anterior. Entonces la derivada de coseno es menos seno. Entonces aquí este número se queda aparte, lo vamos a poner así 11. Y después eso lo vamos a multiplicar por el menos seno de mi función de x de esta forma. Entonces ya tenemos aquí nuestra derivada. Ya que tenemos esto, desde luego se puede simplificar. Aquí este paréntesis lo podemos omitir y podemos poner menos 11 seno de x. Ahora el valor de x es la constante del número de Euler, que simplemente es un valor. Pudimos haber puesto 2.7182, por ejemplo, pero la calculadora, si nosotros ponemos el número e, habla de este número irracional. Bien pudo haber sido la constante pi, que también es solamente un valor en la recta real, nada más es un valor. Es lo mismo que si hubiéramos puesto cualquier otro número. Si x hubiera sido 16, menos 11, un quinto, etc. En este caso es este valor especial para esta constante del número de Euler. Entonces vamos a hacer la evaluación. Vamos a meter nuestro valor aquí en la calculadora y vamos a tener como resultado lo siguiente. Entonces vamos a tener aquí menos 11 seno del número e de Euler. Entonces aquí lo podemos expresar de esta forma. Desde aquí ya en la calculadora vamos a hacer este valor, vamos a poner menos 11, luego las funciones, vamos a poner entonces aquí la función seno del número e. Entonces aquí ya tenemos lo siguiente, aquí lo vamos a poner de esta forma y ya tenemos aquí nuestro resultado. Podemos hacerlo de esta forma o podemos poner el valor aproximado si ustedes no quieren utilizar la simbología. 11 seno de 2.7182, por ejemplo. Entonces, si se fijan, se aproxima bastante. Con un par de decimales que nosotros le asignemos es correcto. Entonces aquí este es menos 4.51. Entonces ese va a ser el valor, 52, por ejemplo, ya redondeado. Ese es el valor. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener la siguiente expresión gráfica. Vamos a meter entonces aquí en el graficador nuestro sistema. Tenemos, recuerden, esta es nuestra expresión. La expresión que estamos graficando es 11 coseno de x. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a poner aquí 11 coseno de x. Entonces vamos a poner aquí la función coseno y vamos a poner x. Entonces esa es la expresión que nosotros tenemos y la estamos evaluando en este valor, en 2.71 o en e, que es el número de la constante de Euler. Entonces si nosotros lo hacemos de esta forma, aquí nos podemos dar cuenta que en 2.71, por ejemplo, si nosotros nos paramos en este valor 2.71 que está, por ejemplo, por acá, 2.71, más o menos esto es por acá. Si nosotros nos fijamos más o menos por aquí. Si se fijan, aquí en este caso, la inclinación es negativa. En ese punto, si nosotros lo vemos ya con una regla, tenemos que va hacia abajo. ¿Cuánto va hacia abajo? Tenemos que el valor es de 4.52. Ese sería el valor de la pendiente negativa. Recuerden que esto es lo que nosotros tenemos como el valor o la definición de la derivada. Es la inclinación de la función roja en ese punto. Es el punto tangente en este caso. Entonces eso es lo que significa encontrar el valor de nuestra derivada en ese punto.
El valor numérico nos lo da nuestra expresión de menos 11 seno de x. Entonces eso también lo podemos graficar para ver cuál es el valor correspondiente. Si nosotros lo graficamos, si nosotros lo asignamos también, puedo también graficar su derivada. Recuerden, la función roja es la función original y la derivada entonces es menos 11 y después voy a poner seno aquí con las funciones. Vamos a poner aquí seno de x, entonces ya lo tenemos de esta forma y podemos ver la derivada, el valor de la derivada en ese punto. Por ejemplo, aquí si lo podemos visualizar, aquí por ejemplo en 2.71, que es el valor de la constante, por ejemplo sería más o menos por acá, 2.71, estaríamos más o menos por este valor. Si se fijan ahora, la función azul representa la derivada de la función roja y nosotros al evaluarlo vamos a tener la segunda coordenada, que es por ejemplo en este caso menos 4.6. entonces tenemos más o menos ese valor, ya dependiendo nuestra cantidad. Lo podemos aproximar un poco más, por ejemplo de esta forma. Es aproximado a lo que nosotros teníamos en el resultado que hicimos de forma analítica de este lado. Entonces recuerden, otra cosa bien importante es que la calculadora tiene que estar en radianes. Si nosotros lo ponemos esto en grados, entonces vamos a tener un resultado muy diferente. Si se fijan aquí, cambia bastante nuestro resultado. Entonces tengan cuidado en calcular todas sus expresiones cuando vean una función trigonométrica, es decir, senos, cosenos, tangentes, secantes, cosecantes o cotangentes. Vamos a tener la calculadora en sus unidades radianes. Entonces vamos a ver estos casos de esta forma. Vamos a ver un segundo ejercicio. Ahora, si se fijan, el parámetro que nos está haciendo referencia a este caso es z. Entonces vamos a hacer ahora la derivada con respecto a la variable z. Si se fijan, no hay otra variable. Si tuviéramos combinaciones, si tuviéramos más letras, por ejemplo, quiere decir que depende de más variables. Entonces eso ya nos llevaría a lo que es cálculo multivariable, que se conoce muchas veces como cálculo vectorial. Entonces vamos a hacer aquí la derivada con respecto a z, la derivada de la función con respecto a mi variable z. Esto va a ser igual a lo siguiente. Nuevamente aquí es un poco similar al caso anterior. La derivada es una derivada trigonométrica y tenemos esta parte externa. Pero aparte tenemos un argumento que es compuesto. Entonces aquí ya tenemos una función interna y una función externa. Si la función, por ejemplo, fuera función de z, que fuera igual a 15 seno de z, entonces sería muy similar al caso que vimos anteriormente. La derivada de la función con respecto a z sería 15, la derivada de seno es coseno de z. Y después se aplicaría la regla de la cadena, pero está un poco de más porque tenemos que ahora la derivada de la regla de la cadena, recuerden, es la derivada de la función de afuera, al argumento no se le hace nada, y después se multiplica por la derivada de la función interna. La derivada de z con respecto a la variable z es un 1. Entonces se fijan, fue algo que no hicimos en el caso anterior. Esta parte está de más, no se hace en este caso. Entonces ahora, como tenemos una función un poco más compleja, tenemos aquí 8z, entonces aquí sí va a ser notorio la expresión, la derivada de la función interna. Recuerden entonces que si nosotros tenemos la derivada con respecto a x de una función que depende de otra función g que depende de x, de esta forma, la derivada de esta función compuesta es la derivada de la función de afuera, al argumento no se le hace nada y después se multiplica por la derivada del argumento, la derivada de lo de adentro. Entonces es exactamente lo que vamos a hacer aquí. La derivada de lo de afuera es lo siguiente, tenemos aquí 15 coseno, al argumento no se le hace nada, 8 veces z. Y después se multiplica por la derivada de lo de adentro. Vamos en esta parte. La derivada de 8z con respecto a z es 8. Entonces ya tenemos esta expresión y la podemos dejar de la siguiente forma. El resultado final va a ser 15 por 8. Tenemos entonces aquí 15. Vamos a ponerlo así. 15 por 8 nos da 120. 120 coseno de 8z. Entonces ahora vamos a evaluar en z igual a menos 10. Entonces aquí nada más hay que meter ese valor. Entonces vamos a tener ya para calcular nuestra derivada, tenemos 120, buscamos las funciones, coseno de menos 80, entonces aquí vamos a poner menos 80, eso es lo que tenemos de esta parte y el resultado final entonces es el siguiente, el resultado que vamos a meter es menos 13.13
25. Eso es lo que vamos a tener como resultado de esta expresión. Entonces, si graficamos esta función que depende de z, en el programa en Desmos solamente ponemos poner explícitamente en función de x, pero es exactamente lo mismo. Si nosotros graficamos, vamos a ver que en este punto de z igual a menos 10, o x, ya que vamos a ver la equivalencia, en menos 10 va a ir hacia abajo y vamos a tener que va de esta forma. Entonces vamos a Desmos y vamos a tener lo siguiente. Aquí vamos a meter entonces nuestra función. Aquí vamos a tener la función que estamos trabajando. Entonces la función con la que estamos trabajando es la siguiente. Tenemos aquí 15 seno de 8x. Recuerden, aquí el programa solamente me puede manipular la variable que yo estoy denominando como x. Entonces tenemos aquí 15 y después vamos a poner aquí seno. Recuerden que aquí tanto la calculadora como mi graficador están en radianes. Entonces aquí vamos a ponerle 8x. Entonces eso es lo que ya tenemos aquí. Entonces, si nos paramos en x igual a menos 10, o bueno, en este caso dice que es la variable z, pero es lo mismo. Si nos paramos en este valor de z, o x igual a menos 10, si nos vamos de esta forma a menos 10, si lo hacemos así, lo podemos escalar de la forma que queramos. Si nos vamos a menos 10, entonces si nos vamos aquí, vamos a tener que nuestra función va hacia abajo. Entonces, si se fijan, eso es lo que podemos ver en esta parte de aquí. Recuerden, la primera coordenada es x, el valor que tenemos para x, y la segunda coordenada es nada más la altura. Eso es lo que corresponde. Entonces, en ese punto, si se fijan, la función va hacia abajo. Si se fijan en ese punto verde que estoy seleccionando ahí, la función va en forma descendente. Si yo lo evaluara en otro punto, entonces ya tendría un comportamiento totalmente diferente. Recuerden, eso que hicimos es la gráfica original. Si yo meto la derivada, es decir, si yo meto, por ejemplo, 120 coseno de 8z, entonces esa va a ser la derivada de mi función, el valor de la derivada. Entonces voy a poner 120 coseno. Recuerden, entonces vamos a poner coseno de 8x. Entonces vamos a poner aquí 8x. La expresión, si se fijan, es mucho más grande. Entonces ahora tenemos que escalarlo de esta manera. Y si nosotros lo hacemos de esta forma y me paro en menos 10, entonces ahora yo voy a tener el valor de la derivada. Ahora esta gráfica morada significa la derivada. Si yo me paro entonces en menos 10, tenemos el valor que habíamos calculado, que era de 13.25. Lo podemos ver entonces de esta forma. Ya redondeado me da ese valor. Entonces esa gráfica morada me dice cuál es la inclinación de la gráfica verde en ese punto. Entonces, si nosotros lo vemos gráficamente, la gráfica verde en ese punto va hacia abajo y tiene esa pendiente de menos 13.25. Es este segundo caso. Vamos a ver ahora un tercer ejemplo. En este tercer caso vamos a ver ahora la derivada de la tangente de x. Si recuerdan, en el curso solamente vimos en las clases anteriores la derivada de seno y coseno, no vimos la derivada de la tangente. Sin embargo, podemos utilizar la definición de la tangente. La tangente de un cierto valor, por ejemplo teta, es igual a el seno de teta dividido entre el coseno de teta. Esta es una relación trigonométrica que podemos encontrar. Así se define la tangente de un ángulo y lo trabajamos también para definir la pendiente. La derivada está en función de la tangente de un ángulo. Es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, pues bueno, son ya cosas que podemos encontrar como definiciones trigonométricas. Entonces vamos a hacer la traducción y vamos a cambiar esta función. Esta función que depende de x va a ser menos 3 y vamos a poner entonces seno de este ángulo x, vamos a ponerlo seno de x dividido entre el coseno de x. Ahora, como nos damos cuenta, tenemos dos funciones ahora y se están dividiendo. Para hacer esta derivada vamos a necesitar lo siguiente. Si recordamos, la derivada con respecto de x de una función u dividida entre una función v, las dos que son funciones de x, u y v, entonces es la derivada del de arriba por el de abajo menos el de arriba por la derivada del de abajo dividido entre el de abajo al cuadrado. Entonces eso es lo que nosotros tenemos como la derivada de una división. Recuerden entonces que en muchos libros lo pueden ver de forma inversa. En este término lo ponen en forma donde va primero la derivada, pero a mí me gusta ponerlo en forma alfabética, es conmutativo. Lo pueden comprobar de esa forma. Entonces la derivada de esta función con respecto a x va a ser lo siguiente. Entonces aquí tenemos
la parte superior, esta va a ser la u, y la parte inferior va a ser la v. Entonces vamos a tener menos 3, esto lo voy a poner aparte, y vamos a proceder con la derivada que conocemos con la regla de la división. Entonces la derivada del de arriba, la derivada de seno es coseno. Entonces vamos a empezar por lo siguiente. Entonces tenemos aquí coseno de x multiplicado por el de abajo sin hacerle nada. Entonces aquí va coseno de x. Si se fijan, este es la v. Después sigue menos el de arriba, que es otra vez seno de x, y se multiplica por la derivada del de abajo. La derivada del de abajo es menos coseno de x, de esta forma. Entonces así queda ya nuestra derivada de esta expresión dividido entre el de abajo al cuadrado. El de abajo al cuadrado entonces es coseno de x y esto va al cuadrado. Vamos a hacer entonces la multiplicación, vamos a tener coseno por coseno, esto va a quedar de esta forma, esto es menos 3, esto va a quedar coseno cuadrado de x, así se puede escribir. Y después menos por menos se hace más, entonces aquí queda más seno cuadrado de x, queda de esta forma, lo podemos poner entre paréntesis y queda así, dividido entre coseno cuadrado de x, queda de esta forma y lo podemos poner así. Ahora hay una relación trigonométrica también que podemos utilizar, y de hecho es lo que se hace, se acude a que el coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado de un ángulo, esto es igual a 1, esto es el teorema de Pitágoras, de hecho, de ahí viene esta expresión. Entonces esta expresión vale 1 y el resultado entonces es 1 sobre coseno cuadrado. Se puede poner de esta forma, entonces esto es menos 3 sobre coseno cuadrado de x. En muchos libros o en muchas tablas también se pone de esta forma. El inverso del coseno es la secante cuadrada, entonces aquí lo podemos poner como menos 3 secante cuadrada de x, se puede escribir de esta forma. En la calculadora lo voy a meter de esta manera para poder evaluar su valor de esta manera. Si ustedes tienen la calculadora secante cuadrada, lo van a poder poner de esta forma. Entonces la derivada, para concluir esto, de la tangente, que es secante cuadrada de esta forma. Lo voy a meter entonces en la calculadora de esta manera y vamos a evaluar en pi cuartos. Entonces borramos esto y voy a meter esa expresión de esta forma. Entonces vamos a tener aquí menos 3, voy a dividir entonces aquí sobre el coseno, vamos a poner el coseno de esta forma, coseno de pi cuartos, vamos a poner aquí pi dividido entre 4 de esta manera y vamos a poner esto al cuadrado. Entonces cierro este paréntesis, cierro este otro paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Entonces aquí la derivada es muy sencilla, el valor que tenemos en pi cuartos para la secante cuadrada o el coseno cuadrado, el inverso del coseno cuadrado, tenemos que vale menos 6. Entonces aquí es menos 6 de inclinación en este valor que tenemos en esta parte de acá. Entonces vamos a graficar el valor. En este caso la función era menos 3 y luego tangente de x. Eso es lo que tenemos en esta parte de mi expresión. Aquí nos estábamos refiriendo del valor de pi cuartos en este caso. El valor exacto es de 0.78. Entonces vamos a buscarlo aquí en la gráfica. Es la función tangente, así se grafica. Y en 0.74, si nosotros lo buscamos, por ejemplo, más o menos por aquí, aquí nos damos cuenta que la gráfica, la línea roja, va hacia abajo. Recuerden, el segundo valor es el valor de la función, pero no es su inclinación. Es decir, es el valor que tiene en el eje Y, este de menos 2.71. Para ver el valor de la derivada vamos a tener que meter la expresión que encontramos en la sección anterior. Entonces la derivada de esta expresión es menos 3 coseno cuadrado de x, o podemos graficar también la secante cuadrada. Aquí en este caso el programa sí nos permite hacerlo de esta forma. Entonces vamos a poner la gráfica menos 3, en este caso sí viene la secante cuadrada, secante de x, y lo voy a expresar al cuadrado. Lo voy a poner esto de esta forma, lo podemos poner aquí, el paréntesis recuerden que lo tengo que poner en esta expresión y lo voy a poner al cuadrado. Vamos a pararnos en el valor que nos propone el ejercicio, que es el siguiente. Recuerden, estamos en pi cuartos, o sea 0.78. Entonces vamos a buscarlo. Recuerden, la línea azul es mi derivada, entonces 0.78 más o menos por aquí. Estamos más o menos trabajando de esta forma.
78,5. Entonces aquí vemos que el valor de la derivada es negativo. Si nosotros lo seguimos buscando, por ejemplo, aquí ya nos damos cuenta que pues es este valor de menos 6, como nos está diciendo aquí esta parte. Entonces aquí lo podemos seguir aproximando y lo podemos ver gráficamente. Analíticamente es el valor que encontramos de menos 6. Entonces la inclinación es la línea azul y en la línea roja lo podemos ver nada más gráficamente. Eso es lo que quiere decir este caso. Vamos a cerrar esta clase ya con un último ejercicio. Tenemos dos funciones, tenemos una función que es la función exponencial y una función trigonométrica. Si se fijan, se están multiplicando, entonces podemos nombrar a esta expresión u y a esta expresión v. Entonces, si recordamos, la derivada de una función que tiene un elemento que se está multiplicando con respecto a x de dos funciones de u y v es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Como en el caso anterior, recuerden que aquí yo lo estoy poniendo de forma alfabética, en los manuales o en libros este último término aparece al revés generalmente. A mí me gusta ponerlo de esta forma, pero bueno, ya depende de cada quien. Por otro lado, vemos que las expresiones que son argumentos de mi función exponencial y la función seno, aparte son funciones compuestas. Entonces también vamos a necesitar la derivada con respecto a x de una función compuesta. Esto lo vimos anteriormente de esta forma. Lo vuelvo a escribir. Entonces es la derivada del de afuera multiplicada por el de adentro. El de adentro no se le hace nada. G de x, aquí como argumento, multiplicada por la derivada del de adentro. Entonces esa es la regla de la cadena. Vamos a comenzar entonces por la derivada de lo siguiente. Entonces vamos a hacer la derivada de la función con respecto a x. Vamos a empezar por la derivada de la u, o sea, este elemento que tenemos aquí arriba. Este elemento vamos a ponerlo con otro color. Vamos a comenzar con esta parte de aquí. La derivada de 4e a la x es lo siguiente, es 4 y usamos la regla de la cadena. La derivada del de afuera es la misma. Recuerden que la derivada de la función exponencial del número de Euler es el mismo. Y después al argumento no se le hace nada. Se procede con menos x. El menos x es el argumento. Y después se multiplica por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro, es decir, de menos x, es menos 1. Si fuera solamente x, este sería un 1 y parece que no hicimos nada. Entonces aquí hay que tener cuidado. Aparece un valor de menos 1 por el coeficiente que tiene este menos x. Entonces por eso aparece ese menos 1. Eso fue la derivada de la u. A la v no se le hace nada. V entonces ahora es seno de x dividido entre 11. Entonces aquí vamos a poner por seno de x dividido entre 11. Ese es el primer elemento. Después ahora sigue más la u, que es esta parte sin hacerle nada y se pone así tal cual. Ponemos aquí 4e a la menos x de esta forma. Eso es esta parte de aquí. Y después sigue la derivada de la v. Ahora vamos a hacer la derivada de este segundo elemento. Vamos a hacer nuevamente la regla de la cadena y vamos a tener entonces lo siguiente. La derivada de lo de afuera, que es esta parte de aquí, tenemos que la derivada de seno es coseno positivo. Después al argumento no se le hace nada, es esta función g, es x dividido entre 11. Y después se multiplica por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro es la derivada de x dividido entre 11, o sea, es un onceavo. La derivada de x con respecto a x es un 1 y por eso queda de esta forma. Esta ya entonces es nuestra derivada. Podemos simplificar un poco y podemos factorizar aquí nuestra función. Si se fijan, estos dos elementos tienen como factor común esta parte de aquí. Lo pueden dejar así y lo pueden evaluar de esta forma, pero si podemos hacerlo un poco más compacto, es válido. Entonces lo vamos a hacer de varias formas. Vamos a poner aquí 4e a la menos x. Eso es lo que voy a factorizar. Aquí adentro entonces vamos a poner lo siguiente. ¿Qué quedó aquí adentro de este elemento? Quedó este menos y el seno. Entonces vamos a poner menos seno de x dividido entre 11. Eso fue lo que quedó aquí adentro. En el segundo término quedó un onceavo, entonces va a quedar lo siguiente, un onceavo de coseno de x sobre 11. Entonces esa es la derivada del segundo término. Ya tenemos esta expresión de una forma un poco más compacta, en donde x va a ser igual a un medio. Vamos a hacerlo de varias formas. Voy ahora a definir la función, voy a definir x va a ser igual a un medio
o 0.5 si ustedes quieren incluso ponerlo de esta forma, no pasa nada. Vamos a ponerlo como 1/2. Entonces aquí ya tenemos lo siguiente, tenemos aquí 1/2. Después voy a meter la expresión. Lo voy a hacer, por ejemplo, si no hubiera querido simplificar, voy a meter la expresión así tal cual, incluso con paréntesis y todo, sin simplificarlo de ninguna forma. Vamos a ponerlo de esta manera. Aquí tenemos entonces aquí a la menos x, vamos a ponerlo de esta forma, menos x. Nos bajamos aquí de esta expresión y vamos a multiplicar ahora por menos 1. Después ahora vamos a multiplicar por seno de x sobre 11, entonces aquí vamos a poner x dividido entre 11. Ya tenemos esta parte de aquí. El segundo término es entonces ahora 4. Vamos a poner aquí 4. Recuerden que estoy trabajando con la expresión que no simplifique, que no factorice. Vamos a tener entonces aquí 4 elevado a la menos x, aquí regresamos a las funciones, menos x, y después vamos a multiplicar por el coseno. Vamos a poner aquí después coseno de x dividido entre 11. Entonces aquí vamos a poner x dividido entre 11. Y después vamos a multiplicar por 1/11. Recuerden, hay que cerrar paréntesis y después multiplicamos por 1/11. Entonces aquí ponemos 1/11. Es este valor, 0.11. Voy ahora a calcular el valor de la expresión, pero ahora ya simplificada con este 4e a la menos x factorizado. Y va a quedar de la siguiente forma. La sintaxis ahora estoy utilizando esta expresión un poco más compacta. E a la menos x, vamos a ponerlo aquí de esta forma, menos x, y después vamos a abrir un paréntesis, así de esta manera. Aquí hay que bajar de la exponencial, vean, tengan cuidado con la sintaxis, ahora sí. Y vamos a poner entonces aquí menos la función seno de x dividido entre 11. Tenemos aquí x dividido entre 11. Cerramos paréntesis, aquí cierro este paréntesis y después es más 1/11 de la función coseno, aquí coseno, y como argumento va a ser nuevamente x dividido entre 11, x dividido entre 11. Si se fijan, es exactamente lo mismo, hay que tener cuidado nada más con la sintaxis para tener el valor. Entonces, para concluir este ejercicio, tenemos que la derivada de la función que depende de x es igual, aquí evaluado en x igual a 1/2, tenemos que es igual a 0.11. Este es el valor que tenemos para la inclinación. Quiere decir que va ligeramente hacia arriba. Ya para concluir, vamos a ver la forma gráfica. Aquí en Desmos vamos a borrar estas expresiones y tenemos entonces la función que vamos a graficar. Vamos a graficar entonces esta expresión. Tenemos aquí entonces 4, la función especial de e. Aquí la vamos a buscar, es esta exponencial. Aquí si la quieren buscar es esta que tenemos exp. Y vamos a poner entre paréntesis menos x. Aquí eso es lo que tenemos que tener cuidado, la diferencia en la que podemos encontrar el número e de Euler. Entonces la ponemos de esta forma. Y después vamos a multiplicar por la función trigonométrica seno. Tenemos entonces aquí que buscar la función trigonométrica seno de x dividido entre 11. Y lo tenemos de esta forma. Entonces aquí ya nada más es cuestión de cerrar paréntesis. Esa es la función. Entonces quiere decir que si yo me paro en x igual a 1/2, vamos a escalarlo de esta forma. Si yo me paro en x igual a 1/2, va ligeramente hacia arriba. Entonces se fijan, si nosotros nos paramos en 1/2, más o menos por aquí, en 0.5, si nos vamos por aquí, tenemos entonces que la expresión va ligeramente hacia arriba. Este segundo valor que estamos viendo no es el valor, ojo, no es el valor de la derivada. Coincide que es el valor, pero porque tenemos la expresión trigonométrica exponencial. La derivada de esa expresión es un poco más compleja y es esta expresión que tenemos aquí abajo. Entonces esta expresión que está aquí en este caso ya simplificado, eso es el que nos daría la derivada, pero en este caso coincide que es el mismo. Lo voy a graficar para que vean cuál es la diferencia. La expresión de la línea verde es mi función original, la derivada la vamos a poner de la siguiente forma. Entonces aquí voy a poner 4, tenemos entonces aquí la función exponencial de menos x, entonces vamos a poner aquí menos x, y después voy a multiplicar, voy a poner todo el siguiente paréntesis de la siguiente forma. Tenemos aquí menos, aquí la función trigonométrica seno
aquí seno de x dividido entre 11, x dividido entre 11, después cerramos paréntesis y después va a ser más un onceavo de la función ahora coseno. Ponemos entonces ahora la función trigonométrica coseno de x dividido entre 11, x dividido entre 11. Cerramos entonces esto y vemos que casualmente en ese punto, en un medio, comparten el mismo valor. Si se fijan, aquí aproximadamente un medio, o sea 0.5, tanto la línea verde como la línea morada comparten el mismo valor, pero no se confundan. La línea morada nos está diciendo la derivada, o sea, la inclinación que va a tener nuestra línea verde en todo momento. Si se fijan, aquí por ejemplo, en 0.99, la línea verde está plana. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que en esta parte, si nosotros ponemos una línea totalmente horizontal, vamos a tener aquí que la derivada es igual a 0, ahí está planito. La línea morada es lo que quiere decir, es este valor. Aquí si se fijan, el valor es 0. Ese es el valor que corresponde. Entonces recuerden, la línea morada nos está diciendo el valor de la inclinación de la línea verde. Casualmente coincide que en este valor las dos expresiones, mi función y su derivada, tienen el mismo valor. Entonces, como conclusión aquí, la inclinación de esta expresión elevado en un medio es de 0.11. Entonces lo vamos a estar viendo ya más adelante solamente de forma analítica. Ya no vamos a hacer este tipo de expresiones gráficas. Con esto concluimos esta primera parte de este repaso de las derivadas de las funciones especiales.